Capítulo 71. Diferencias irreconciliables, parte 3, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica 14 de febrero de 1996, 09 am. La gente llamó animada a la oficina temprano en la mañana. Con todo el mundo entrando, asignando tareas, teteras volando por todas partes. Caos y locura y desorden sin fin. Esto no era animado, estaba a solo una lechuza voladora de ser insoportable. Sin embargo, era su deber, y estaría condenado si se saltaba o lo hacía mal. Dawlish. El grito de Rufus apenas se escuchó por encima de la cacofonía de locura en la habitación. Triple asesinato en East Lothian. Asesinato. Masacre. Toda la familia. Él escupió. Los encontré más temprano en la noche, 1 hora antes del amanecer. Y llévate a Runcorn contigo, ¿quieres? Necesito a alguien allí que no vomite la mitad del tiempo. Sí, señor. Agarró el archivo y salió corriendo. Kingsley, gritó Rufus. Pareja intentó Bayes en Lancashire. Ormskirk. Toda la razón. Los Lookers. Lo más probable. Toma declaraciones y trata de encontrar algún forense. Si no encuentras nada, vuelve aquí. Tenemos preocupaciones más apremiantes que perder el tiempo buscando esas comadrejas. Sí, señor. Robards, tenemos otro. El hombre bajo y regordete apareció detrás de él. Su cabello estaba canoso y su rostro arrugado, pero aún así era un auror condenadamente bueno. Uno en el que confiaba lo suficiente para esto. ¿Otro? Rufus soltó un mordisco. Sí, anoche. El de la máscara esta vez. ¿Qué taberna? Ningún pub. Parece que teníamos razón sobre la conexión Montague. Robards le entregó el archivo y Rufus lo hojeó. ¿Mezclas de Montague? No, un almacén propiedad de la familia. Contiene productos para las 4 empresas de Montague. ¿Algún testigo? 2 ilesos, 1 menos. ¿Asesinatos? Ninguno. Bueno, o estamos teniendo suerte o se están ablandando. Rufus se quejó, pasando una página. Estos no encajan en el mismo grupo de víctimas que los demás, dijo Robards desconcertado. Todos graduados, todos con al menos medio cerebro. ¿Así que nuestros asesinos perdonan a los inteligentes? Son en su mayoría ciudadanos comunes para todos los efectos. Sin antecedentes penales ni comportamiento poco fiable. Uno de ellos incluso se graduó como el mejor de su clase en la escuela de magia del Ministerio de Norfolk. ¿Y el que fue torturado? Pequeños hurtos e intoxicación pública, pero esos datan bastante atrás. Él es el gerente, el más turbio del grupo, pero les dobla la edad. Además, esto no fue una tortura, en realidad. ¿Indulto? Rufus dijo en voz baja, apartando los ojos de la carpeta. Bueno. Aquí no hay ojos arrancados ni extremidades cortadas como había con los otros. Ni siquiera una herida de arma blanca. Un par de dedos rotos y una nariz ensangrentada, pero eso es todo. No quita el hecho de que esto fue un asalto en el mejor de los casos. O borra los asesinatos que cometieron en otros 2 pubs. El hecho de que no se hayan vuelto salvajes esta vez no significa que no merezcan pudrirse en Azkaban por el resto de sus vidas. No digo que no lo hagan, incluso si ya no podemos enviar gente a Azkaban. Solo digo que estos tipos no parecen ser el tipo de gente que se dedica al asesinato y la tortura y tal. Si me estuvieras preguntando, diría que son más un grupo de vigilantes que cualquier otra cosa. ¿El orden? No, Robards negó con la cabeza. No hay similitudes en la ropa según los informes de los testigos. Han pasado 15 años, Robards, podrían haber comprado uniformes nuevos por el bien de Merlin. No es solo eso.
Siempre han ido tras objetivos más grandes, y los primeros asesinatos son demasiado espantosos para ellos. A veces torturan, pero nunca es tan macabro como esto. Ni siquiera cerca. Estos no son ellos, Rufus. Tenemos nuevos jugadores en el país. Rufus suspiró, cerrando la carpeta antes de frotarse los ojos. Llama a Montague, quiero entrevistarlo, ver qué sabe al respecto o cómo está conectado con los bajos fondos del Runaway Owl. Ya lo hice, asintió Roberts. Debería estar en tu oficina en media hora. Rufus le agradeció antes de continuar repartiendo el resto de las tareas del día y consultar con los demás para obtener actualizaciones sobre casos anteriores. Y después de que terminó, caminó de regreso a su oficina. Las cosas se habían ido a la mierda desde el incidente con Longbottom y el torneo de los tres magos en Hogwarts. El crimen había aumentado constantemente en todo el país desde ese día. Un asesino en serie maníaco en Hogsmeade, un asesinato en Hogwarts y el asedio de Azkaban. Y esos fueron solo los incidentes que Fudge no pudo contener. Asesinatos, agresiones, violaciones. Todos habían subido en los últimos 7 meses y medio. Y con los avistamientos de hombres lobo en el país una vez más, lo que había pensado como las divagaciones de un niño traumatizado había comenzado a parecer más creíble con cada día que pasaba. El que no debe ser nombrado había regresado. No podía ignorar eso ahora. El asedio de Azkaban había sido el último clavo en el ataúd de la temeraria insistencia de Fudge contra el reclamo de Longbottom. Con todo lo que estaba pasando, casi podía ver el mundo a su alrededor volviéndose más turbio y gris. Una tormenta familiar formándose justo ante sus propios ojos, una que apenas habían logrado atravesar hace menos de 2 décadas. Y no fue el único. Podía verlo. La duda en los ojos de sus compañeros cuando también comenzaron a darse cuenta de la verdad. Rufus solo esperaba que suficientes personas se despertaran más temprano que tarde. Nunca olvidaría esos últimos 6 meses de la Primera Guerra. El caos que había corrido desenfrenado cuando todo el país casi había sucumbido al poder absoluto de ya sabes quién. Sangre corriendo por la calle. Personas emboscadas dentro de sus propios hogares, torturadas y asesinadas de las maneras más espantosas. Nunca olvidaría la desesperación y los horrores que surgieron de todo ello. La sensación de mirar a los ojos a personas a las que consideraba amigos, de los que estaba seguro de conocer, y no reconocerlos. La gente se apresuró a cambiar incluso antes de que la guerra realmente hubiera comenzado. Saqueándose y abandonándose unos a otros mientras se esforzaban por sobrevivir sin importar el costo. Dejaron de hacer preguntas e inmediatamente atacaron cuando se sintieron amenazados. Y los aurores tampoco eran buenos. En el momento en que el Wizengamot les dio la oportunidad de usar magia oscura, de usar maldiciones imperdonables, muchos de ellos aprovecharon la oportunidad. Sus cuerpos estaban empañados por el uso de la misma, sus mentes decayendo lenta pero seguramente. La guerra había destruido su país y convertido a los buenos hombres en monstruos, y The Order era una de las principales razones. Un grupo de vigilantes que había aparecido poco después de los mortífagos. Altamente reservado y peligroso. Nunca se identificó a ningún miembro, y ni siquiera se conocía el nombre del grupo hasta que un testigo escuchó a uno de ellos referirse a su base como el cuartel general de la Orden. Ignoraron al DMLE y al Ministerio y actuaron como si fueran la última línea de defensa del país. Tomando la ley en sus propias manos mientras participaban en batallas con los mortífagos en toda Gran Bretaña.
Había sido su falta de respeto por la ley y su voluntad de torturar y matar mortífagos lo que había plantado la semilla del malestar dentro del ministerio. El primer dominó que condujo a todas las leyes de guerra que enviaron al país a una espiral anarquista que casi lo consume. Y a pesar de todo, muchos de sus compañeros aurores habían defendido sus acciones. Los apoyó e incluso los llamó héroes. Pero no lo fueron. Eran vigilantes. Un grupo de cobardes rebeldes que habían puesto en peligro la vida de las personas y causado estragos en las calles en lugar de unirse al MLE y ayudar de la manera correcta. No tomaron ninguna responsabilidad. Destruyó negocios y casas y ni siquiera se molestó en quedarse y ayudar a los heridos después de sus enfrentamientos con los mortífagos. La orden era más que suficiente. Lo último que necesitaban era otra facción de vigilantes compitiendo por quién podría incendiar el callejón Diagon más rápido. Rufus abrió la puerta de su oficina y la cerró de golpe detrás de él, solo para notar la bocanada de humo que flotaba hacia arriba desde la silla de visitas al otro lado de su escritorio. Jefe de Aurora Scrimgeour, dijo la voz seca de Elijah Montague mientras permanecía en su asiento, con los ojos al frente. Escuché que estabas buscando reunirte conmigo. Señor Montague, dijo Rufus secamente, dando la vuelta al escritorio mientras tomaba asiento en su propia silla. Me dijeron que no te esperara hasta dentro de media hora. Surgió algo, dijo, sacando una caja plateada de su bolsillo y abriéndola, revelando el paquete de cigarrillos dentro. ¿Te gustaría uno? No se permite fumar dentro de las oficinas del ministerio, señor Montague, dijo Rufus con frialdad. Elijah Montague enarcó levemente una ceja antes de quitarse lentamente el cigarrillo de la boca, apagarlo contra la carcasa plateada y tirarlo al basurero en la esquina de la habitación. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Está al corriente del allanamiento de su almacén en Cornualles? Recibí la noticia justo antes de que uno de tus aurores me llamara por flu, dijo monótonamente. Entre las horas de la 1 y las 3 de la mañana un hombre encapuchado entró al almacén, explicó Rufus. No robó nada y, afortunadamente, nadie resultó herido más allá de lo que puede considerarse lesiones leves. Entonces, ¿qué quería? Información, creemos. Los testigos afirman que el gerente fue torturado e interrogado por el intruso. Interrogado sobre usted, señor Montague. ¿Es eso así? Preguntó Elijah, desinteresado. Esta persona estaba tratando de encontrarte. Preguntó dónde duermes. ¿Dónde comes? Preguntó sobre tu casa y qué negocios tuyos visitas con más frecuencia que otros. Cualquier cosa que pudiera usar para localizarte, en esencia. ¿Y qué dijo? Oms. Ethan. El pesebre. ¿Qué le dijo a este hombre? Nada concreto, afortunadamente, dijo Rufus. Parece que no sabía mucha información en primer lugar. Además de trivialidades inútiles sobre ti, no había nada de valor. Afortunadamente, el agresor pareció tomarle la palabra. Sin embargo, tener a alguien persiguiéndote de esa manera es preocupante. ¿Tienes enemigos? ¿Alguna razón por la que alguien haría un largo camino para cazarte? ¿Alguien como yo, jefe de Auror? Elijah dijo con una calma casual en su voz. El hijo de dos mortífagos convictos. Un hombre que reconstruye la reputación y la riqueza de su familia con tanto éxito como yo. Sí, puedo pensar en muchas razones por las que ciertas personas querrían que me pudriera en el infierno con mis padres. Señor Montague, no creemos que este sea su primer ataque. No hace 2 noches atacó a otro hombre en un pub. Isaiah Fiddleward. Oms. No me sorprende que no reconozcas el nombre.
Solía trabajar con tus padres antes de que los arrestaran, un tipo desagradable, alguien como tú no se habría cruzado en el camino. Rufus dijo, casi ociosamente. Fue asesinado por otro hombre, un hombre mayor con canas y nariz aguileña. Creemos que está trabajando con el hombre enmascarado que irrumpió en su almacén anoche. Y estos son solo 2 de los 4 incidentes en los últimos 7 días y que comparten similitudes. Es posible que estés en más peligro de lo que crees. Aprecio la preocupación por mi bienestar, jefe de Aurora Scrimgeour, pero estoy seguro de que no es nada, dijo Elijah con calma, levantándose de la silla. El ataque en el almacén probablemente fue simplemente una táctica de miedo de un rival mío en los negocios o de alguien a quien las acciones de mis padres afectaron mucho. Y aunque siento pena por el destino del señor Fiddleworth, no puedo ver cómo está conectado conmigo. No lo hago, no recuerdo al hombre, creo que nunca hablé con él en ese entonces. Su fallecimiento no es más que una desafortunada coincidencia. Este no es un asunto que deba tomarse a la ligera, señor Montague, dijo Rufus con severidad, poniéndose de pie cuando el joven llegó a la puerta. Estos ataques han estado lejos de ser domesticados, y si tenemos razón y estas personas buscan encontrarte, sería mejor si tuvieras el Dudley para protegerte. Elijah le dedicó lo que Rufus solo pudo suponer que pretendía ser una sonrisa tranquilizadora, pero solo sirvió para que se le erizara el vello de la nuca. No te preocupes por esto, jefe de Aurora. Como dije, estoy seguro de que no es nada. Deberías salir. Divertirte. Consíguete una cita. Elijah abrió la puerta y se volvió por última vez. Nadie debería estar solo en el día de San Valentín. Las 3 escobas 12-20, las 3 escobas se habían convertido en un lugar que muchos estudiantes de Hogwarts evitaban desde el ataque en noviembre. Algunos lo hicieron por temor a que llegara otro asesino psicópata a media tarde. Otros se sentían incómodos de estar en el mismo lugar donde sus amigos fueron brutalmente asesinados hace apenas unos meses. Era una tendencia que Hermione no pensó que duraría mucho, el Oxead estaba sucio y servían comida barata y Madame Puddifox eventualmente desgastaría a los chicos que sus novias obligaban allí. La gente eventualmente regresaría a las 3 escobas. Pero dado que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts estaban vacíos hoy en día, no tenía otra opción que entrar al pub por su cuenta y tomar una mesa cerca de la parte de atrás donde nadie la viera. Si le hubieran preguntado a principios de año cómo quería pasar el día de San Valentín, no habría sabido qué responder. Pero estaba segura de que tener una reunión clandestina en el pub donde casi la matan no era lo ideal, ni siquiera para sus estándares. La verdad era que, con todo lo que había sucedido en los últimos meses y las tensiones en Hogwarts, Hermione no había tenido tiempo de pensar en el romance ni nada por el estilo. No es que lo hiciera antes de que todo empeorara, pero cada día de San Valentín el tema me venía a la mente. Neville la había invitado a salir, tal como lo había hecho durante los últimos 2 años. Estaba agradecida de que en realidad ya tenía una excusa en lugar de tener que inventar una en el acto. No era que a ella no le importara Neville. Muy por el contrario, ella lo amaba mucho. Incluso ahora, con lo mucho más malhumorado e irritable que se había vuelto con ella y Ron, ella lo amaba. Pero no así. Definitivamente no. Ella simplemente no lo veía de esa manera. Se sentía como una mala persona por sentirse así. No había nada malo con Neville. Estaba perfectamente bien. Pero él estaba bien. Sin chispa no nada. Pero sabiendo que nunca funcionarían, que ella no estaba haciendo nada malo, nunca ayudó cuando vio a Neville murmurar algo con desánimo antes de alejarse.
Hermione solo deseaba que él también hubiera reaccionado de esta manera ayer. Se había odiado a sí misma cuando él la miró con los ojos enrojecidos, casi llorando, antes de que él se marchara furioso. Afortunadamente, parecía volver a la normalidad hoy, aunque la normalidad de Neville hoy en día significaba murmurar amargamente sus respuestas de la manera más cortante posible. Y además de Neville, en realidad no había nadie más. Había tenido un par de momentos con Ron en los que pensó que algo podría pasar. Su corazón latía ligeramente en una sesión de estudio a altas horas de la noche cuando lo sorprendió mirándola. Sus manos rozaron, enviando una descarga eléctrica a través de todo su sistema. Pero eran los mejores amigos y Neville también era su amigo. Simplemente estropearía todo sin una buena razón. Luego estaba Seamus, que tenía una higiene más repugnante que la de un cerdo que se bañaba en barro húmedo todos los días, y Dean, cuya personalidad era ser el compañero de Seamus. Había Hufflepuffs y Ravenclaws muy guapos, pero apenas hablaba con ellos, y ahora definitivamente no tenía tiempo que perder haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo ella? Pensando en salir hoy de todos los días. Todo fue una estupidez. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse incluso sin que Theonot y los otros Slytherin arrinconaran a Ron, Neville y ella misma cada 2 días para preguntar por Harry. Las cosas solo habían empeorado desde ese día en el tren. Con Neville y los gemelos cada vez más frenéticos por los Slytherin y Not negándose a dejar pasar el tema de Harry, las cosas se estaban intensificando más rápido de lo que había previsto. Lo que había comenzado con burlas verbales se convirtió rápidamente en verdaderas peleas a puñetazos que Hermione, Ginny, Pansy y Daphne tuvieron que detener. Not buscaba sangre, y de alguna manera había logrado convencer a Malfoy y sus 2 matones, así como a Zabini, para que se unieran. Los había dejado a todos con detenciones durante el próximo mes y medio con Umbridge, y si las cosas seguían aumentando, Hermione estaba segura de que las detenciones se programarían durante el resto de sus años en Hogwarts. Lo peor era que Hermione no sabía cómo sentirse al respecto. Podía entender a Not, Dios sabe cómo actuaría si Neville o Ron fueran a una casa de mortífagos y no regresaran. Y una parte de ella quería decírselo, al menos hacerle saber que Harry estaba bien al final. Que estaba bien. Pero eso no era cierto, ¿o sí? No con la gran herida abierta en su espalda tallada exactamente como el rostro de Graham había sido mostrado en el profeta. No con la forma en que se mantuvo al margen y dejó que Sirius golpeara a Harry, lo arrojara a una celda y rompiera su varita. Y sabía que se suponía que Harry regresaría a la escuela con ellos, Dumbledore y la señora Weasley se lo habían dicho. Entonces, ¿qué había sucedido que había cambiado eso? Ella ya no sabía qué pensar de Harry. No sabía cómo arreglar la situación con los Slytherins dado que estaba bajo juramento de no decir nada sobre la Orden o Grimmauld Place. Ni siquiera sabía qué pensar de sí misma. Su madre le había dicho que necesitaba encontrar respuestas. Necesitaba encontrarse a sí misma, su centro, antes de empezar a preguntarse qué pensaba y sentía sobre cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Y ella iba a hacer precisamente eso. Porque si Hermione era buena en algo, era en obtener respuestas. Así que esperó. Sentada sola en la cabina, Hermione bebió 2 vasos de cerveza de mantequilla antes de ver que la puerta del pub se abría cuando una mujer alta y rubia con una túnica verde ácido y una gran sonrisa radiante en su rostro entraba y se dirigía directamente hacia ella. Hermione. La saludó mientras se sentaba frente a ella. «Qué maravilloso es verte». Fue una mentira. Rita la odiaba y ambos lo sabían.
Pero desde que amenazó con revelar su secreto al diario El Profeta y al ministerio, había estado tratando de ser un poco más amable con ella. No estaba funcionando, y honestamente molestó a Hermione, pero no estaba de humor para discutir sobre trivialidades como esa. Necesito un favor, dijo secamente. Y lo estás haciendo por mí. Por supuesto, sonrió Rita, estirando la mano por encima de la mesa para tomar su mano. Para eso están los amigos. Ajá, murmuró Hermione antes de sacar una foto de su túnica y colocarla sobre la mesa. ¿Quién es este apuesto demonio? Rita movió las cejas, tomó la foto y la miró con avidez antes de jadear. ¿Es quien creo que es? Hermione abrió la boca antes de que creciera su vacilación. Fue estúpido. Tenía a Rita en la bolsa, bien y verdaderamente chantajeada. Habían llegado a un acuerdo, y ella realmente tenía influencia sobre ella esta vez. Pero los recuerdos de sus inútiles intentos de chantajear a Rufus la hicieron temblar. Aún así, Hermione respiró hondo y continuó. Harry Potter. Puede que lo reconozcas, pero no sabes quién es. Oh, picante, sonrió. ¿Quieres que haga una exposición sobre él? Echaba de menos hacer eso. No, dijo Hermione con firmeza. No es una exposición. No una que se publicará, de todos modos. Quiero un trasfondo completo de él. Te quiero que aprendas todo lo que hay que saber sobre él. Su vida antes, durante, y después de Hogwarts. ¿Después de Hogwarts? Está desaparecido, dijo Hermione. No sé dónde está, nadie lo sabe. Umbridge sigue insistiendo en que está con los Longbottom, pero lo dudo mucho. Quiero que lo encuentres todo sobre él y me lo traigas. ¿Y no puedo publicarlo? Ella hizo un puchero. No. ¿Dónde está la diversión en eso? Rita se quejó. Rita, dijo Hermione con frialdad. Vas a traerme esa información. Y solo a mí. Si descubro que la has publicado en algún periódico alternativo. Si le vendes la historia a alguien. Si alguien comienza a hacer demasiadas preguntas sobre Harry, yo no le importará nuestro acuerdo. Te devolveré a tu frasco y te enviaré por correo a Azkaban yo mismo. Así que será mejor que te asegures de que todo lo que descubras permanezca tan oculto como solía estar. Bien. Rita puso los ojos en blanco. ¿Por qué te preocupas por este tipo, Potter? De todos modos. ¿Estás tratando de acechar a tu nuevo enamorado? Dios, no. Hermione arrugó la cara con disgusto, casi escupiendo su cerveza de mantequilla. De nada. Entonces, ¿por qué te importa? Hermione parpadeó y luego lo vio de nuevo. La cicatriz. La paliza. Las 2 piezas de la varita cayendo al suelo. No se trata de él. Pueblo de Oxmea de 8 p.m. Habían pasado poco más de 2 décadas desde que dejó atrás los fríos muros de piedra del castillo de Hogwarts y se dirigió a la naturaleza. Finalmente libre del puño de hierro de su padre. De las expectativas de su madre mientras lo paseaba por el ministerio, el profeta y cualquier otro supuesto establecimiento estimado y planeó su vida para él. Le había dolido distanciarse de ellos, incluso, sorprendentemente, de su padre al principio. Había mucha ira justificada de su parte, una necesidad rebelde de librarse de su dominio sobre él y convertirse en un hombre. Pero no fue una elección que hizo para lastimarlos. Para destrozar a su familia. Los había dejado y se había unido al Señor Oscuro porque había sido lo correcto. Porque hubiera preferido pelear por lo que creía que quedarse sentado, su padre lo había odiado por eso una vez que supo la verdad. Lo aborrecí. Nunca lo volvió a mirar, al menos no intencionalmente. Y cuando lo hizo, no fue con los ojos de un padre. Pero no lo entregó al Dle.
No por el amor que su padre aún sentía por él en lo más profundo de su corazón, sino por temor a que tal escándalo destrozara su carrera, su reputación, todo lo que apreciaba más que su propia familia. Y Bartemius Crouch nunca fue de los que se equivocan. Barty había pensado que lo odiaría por el resto de su vida. Sentía tanta ira que estaba seguro de que terminaría matándolo tarde o temprano. Pero con el paso de los años, su ira disminuyó. Se convirtió en tristeza, transformándose en arrepentimiento hasta que finalmente llegó a la lástima. Hasta el punto en que intelectualmente sabía que había tenido muchas oportunidades de matar a su padre durante su misión en Hogwarts, pero su corazón nunca había sentido la ira lo suficientemente fuerte como para preocuparse por ello. La desgracia y la reclusión después de haber permitido que lo atraparan y lo encarcelaran fue un castigo más que suficiente para repudiarlo de esa manera. Y ahora, cuando se acercaba a los 40, Barty se dio cuenta de lo mezquino que había sido todo el asunto. La intrascendencia y la inutilidad de todas sus disputas familiares. Si bien alguna vez sintió que su padre era duro y su madre asfixiante, ahora los entendía. Entendió lo que era preocuparse hasta el punto de la ira. Sentir la necesidad de entrometerse en los asuntos de tu hijo solo para saber que lo está haciendo bien. Para imponerles tu voluntad porque sabes que es lo mejor para ellos. Todo lo que odiaba de sus padres no podía dejar de hacerlo ahora. Barty aún podía recordar la primera vez que lo vio. Sentado en la parte de atrás del salón de clases, levantando la cabeza con cada sonido, parecía más un animal herido que una persona real. Solo. Separado del resto de los estudiantes, su única interacción con ellos era la mirada ocasional cada vez que alguien hacía o decía algo estúpido. Le tomó casi un minuto darse cuenta de que era el hijo de James Potter en lugar de un sinnombre al azar. Si bien su padre tenía un aire de confianza en sí mismo, una especie de arrogancia ruidosa y arrogante, incluso mientras asesinaba fríamente a los mortífagos, rápidamente descubrió que Harry Potter era un recluso introvertido. Evitando hablar con nadie a menos que fuera completamente necesario, el chico era ingenioso y sabía cómo sobrevivir por su cuenta. Pero sobre todo, estaba solo. No fue algo que la gente se perdió, simplemente no se enfocó en eso. Pero lo hizo. Porque incluso después de casi 20 años recordaba cuánto odiaba su tiempo en Hogwarts. Caminando solo por esos fríos pasillos, sin amigos y odiando a las únicas dos personas que se preocupaban por él, nunca entendió cómo algo tan simple podía ser tan desalentador. Al principio, había evitado al chico y se centró únicamente en la misión. Era por eso que estaba allí, después de todo, arriesgando su vida para asegurarse de que el Señor Oscuro regresara. No era fácil dormir con Dumbledore bajo el mismo techo, viviendo con el estrés constante de preguntarse si alguien alguna vez se daría cuenta de que él no era el verdadero Ojo como Moody. Pero luego se detuvo. No lo hizo conscientemente y ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo al principio. Llamarlo para responder preguntas en clase y tenerlo como su voluntario. Y con cada día que pasaba, estaba más asombrado por las capacidades del niño. Sus talentos mágicos y, sobre todo, su conocimiento altamente avanzado de duelo y defensa contra las artes oscuras. Él había excusado sus acciones de esta manera, diciendo que era natural elegir a los mejores de su clase para responder las preguntas y participar en su demostración. Pero una vez que comenzó a pedirle que se quedara atrás, discutiendo técnicas de duelo con él y entregándole libros para estudiar, dejó de ser accidental. Dejó de ser algo que estaba haciendo porque era conveniente y se convirtió en algo que hacía porque era lo correcto.
Porque vio al niño roto frente a él, uno muy parecido a quien era a esa edad, y se dio cuenta de que era así por él. Dejó de ser algo que estaba haciendo porque era conveniente y se convirtió en algo que hacía porque era lo correcto. Porque vio al niño roto frente a él, uno muy parecido a quien era a esa edad, y se dio cuenta de que era así por él. Dejó de ser algo que estaba haciendo porque era conveniente y se convirtió en algo que hacía porque era lo correcto. Porque vio al niño roto frente a él, uno muy parecido a quien era a esa edad, y se dio cuenta de que era así por él. Barty no recordaba mucho de James y Lily Potter de sus días en Hogwarts. Eran demasiado jóvenes para merecer su atención en ese momento. Pero en el transcurso de la Primera Guerra Mágica, cuando se vio obligado a enfrentarse a los Aurores y la Orden, luchó contra ellos. Años de una batalla interminable. Eran hábiles y despiadados, y aunque estaban en el lado opuesto del conflicto, no podía evitar respetarlos. Eran feroces combatientes. Y aunque torturaron y mataron a varios mortífagos, algunos de los cuales consideraba amigos, nunca llegó a odiarlos. Ni siquiera Lily Potter, la sangre sucia que representaba todo lo que odiaba de su especie. Nunca fue personal. Así eran las cosas. Así era la guerra. Entonces, cuando entró en su casa con los Lestrange y Pettigrew con la intención de interrogarlos sobre la desaparición del Señor Oscuro, no fue por enojo o desprecio. No disfrutaba viendo cómo los Lestrange los torturaban durante días y días. Estaban allí para obtener información. No venganza. Y se aseguró de que los Lestrange lo supieran. Y cuando llegó el momento de que Pettigrew cobrara su pago, se aseguró de que la rata lo hiciera lo más rápido y sin complicaciones posible. No se arrepintió. Era la guerra y los Potter le habían hecho tanto a sus hermanos y hermanas como a ellos. Los dos sabían para qué se inscribieron. Eligió quedarse incluso una vez que el Señor Oscuro comenzó a perseguirlos personalmente. Pero Harry no lo había hecho. Y como Barty descubrió rápidamente una vez que investigó los antecedentes del niño, terminó pagando por los pecados de sus padres. Severus lo había dejado, lo abandonó con los mugles y se quedó al margen mientras el chico se convertía en un paria. Hubo noches en las que se preguntó, mientras pasaba el rato con el niño y los dos se unían por las heridas del duelo y las maldiciones compartidas, cómo habría resultado su vida si no hubiera dejado que Pettigrew matara a sus padres. Si le hubieran permitido la vida que se merecía. Pero preguntarse no servía a nadie. Y antes de Navidad, supo la verdad. Aceptó su responsabilidad. Había matado al padre del niño, incluso si no había sido él quien lanzó la maldición asesina. Harry era su responsabilidad ahora. Era la razón por la que le había enseñado a ser fuerte y lo había convertido en un duelista tan bueno como solía ser en su mejor momento. Le enseñó a mantener la cabeza en alto y usar su cerebro más que la ira en sus entrañas. ¿Por qué había enviado a Montague con la oferta de regreso en Halloween y por qué ahora estaba acampando fuera de una choza vieja y torcida en los límites del pueblo de Hogsmeade? Había estado agradecido cuando el Señor Oscuro accedió a su pedido. Ahora más que nunca, Barty estaba seguro de que el Señor Oscuro lo necesitaba. Todavía había muchas cosas que debían ponerse en marcha antes de que su regreso pudiera anunciarse por completo al mundo mágico. Pero él había hecho su parte. Encontró el sello de Salomón y ayudó a tomar la torre de Azkaban. Sus prioridades ahora estaban con Harry. Era desafortunado que el Señor Oscuro lo hubiera encargado de llevarse a Antonin también. Irrumpió en la cabina, la puerta se estrelló contra la pared cuando entró. Su rostro y su ropa estaban cubiertos de sangre, parte de ella ya seca pero más goteaba sobre las tablas del suelo.
Estaba carcajeándose como un loco, pasándose las manos por la cara y el pelo, mezclándolo todo en un desorden macabro. Uf, se rió. Fue todo un ejercicio. No recordaba que la invasión de una casa y la tortura fueran tan desgastantes. ¿Es ahí donde estabas? Barty preguntó con frialdad. ¿Torturar a una familia pobre mientras tú me dejabas aquí para hacer todo el trabajo? No una familia, frunció el ceño. 5. En todo el país, debo agregar. Incluso había un par de niños de 5 años que seguían corriendo y gritando. Como si irrumpir no fuera lo suficientemente arriesgado. Es más difícil de lo que parece. Se detiene. Ahora. ¿Se detiene? Antonino sonrió. Apenas estoy comenzando, amigo. Tengo el sello de aprobación del Señor Oscuro en esto, ¿recuerdas? Puedo matar a quien sea, torturar cuando sea, y no puedes decir una mierda al respecto. ¿O tengo que decirle a nuestro Señor, estás arruinando mi diversión? Barty se mordió el interior de la mejilla, fulminando con la mirada al pelirrojo. Tenía razón, era uno de los métodos que el Señor Oscuro usaba para convencer a los bastardos lunáticos como él para que se unieran a su causa. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Lo había intentado una vez antes. Te diviertes cuando terminas. Estamos aquí para encontrar a Potter. ¿Recuerdas? ¿Y? Antonin sonrió, se quitó la túnica cubierta de sangre y la tiró al suelo, haciendo un repugnante sonido pegajoso al caer al suelo. ¿Dónde está nuestro chico dorado? Él no está aquí. Respondió secamente. ¿En la casa? En Hogwarts. Espetó Barty. Seguía a 2 de sus amigos, Parkinson y Nott, mientras recorrían el pueblo hoy. Estaban hablando de él. No está aquí. Oh, sonrió Antonin, quitándose la camisa y los pantalones que también caían al suelo. Es una cacería, entonces. Está haciendo esto mucho más divertido para nosotros. No lo vamos a cazar. No usaremos violencia ni ningún tipo de fuerza en nuestra persecución. Mucho menos ninguno de esos imperdonables con los que estás tan obsesionado. Pero son tan divertidos. Él se quejó. Lo encontraremos y hablaremos con él. Eso es todo. Barty miró rápidamente el pecho de Antonin y vio una capa de piel que se estaba desprendiendo, como si hubiera sido cortada en parte, con sangre goteando y pus arrastrándose por los bordes. Había un pequeño agujero abierto donde Barty vio sangre, mucosidad e infección que se estaba formando dentro del cuerpo de Antonin. Y arréglate. Eres repugnante. Uf, Antonin puso los ojos en blanco, caminando hacia la cocina. Sigo usando magia para arreglarlo, pero no funciona. Mierda inútil. Los métodos muggles son mucho mejores. Sacó una engrapadora de su bolso en el mostrador y la usó un par de veces para engrapar su piel de vuelta a su cuerpo, cubriendo los repugnantes interiores rojos y verdes. Ya saben, ustedes, magos de sangre pura, del tipo mojigato, se olvidan de dónde vienen. Antes de toda esa mierda mágica, antes de que pudieran curarse las piernas destrozadas en un par de días y una semana de rehabilitación, tenían que recuperarse. Tus manos sucias. Tuve que arreglar las cosas de la manera tosca y rezar para que funcionara en lugar de saber que tu magia te mantendría sano y salvo. Es el problema con todos ustedes. Incluso los nacidos de muggles que adoptan la magia por completo, lo olvidan. ¿Qué cuál es tu punto con esto? Lo que quiero decir, mi impasible amigo, es que Harry Potter no es una de esas personas. No se ha convertido en uno de tus engreídos. Ha sido forjado por el fuego. Como yo. Él sabe la verdad, la aprendió. Joven, y nunca lo olvidará.
Harry Potter sabe mejor que cualquier otro mago que he conocido el tipo de monstruo que debes ser para sobrevivir. Para escalar. No necesita ser forzado a matar o mutilar. Infierno, quería la excusa. Quería que matara a su linda y pequeña novia para finalmente liberarlo. Alguien como Potter, alguien con tal poder, tal habilidad, una mente tan libre e incondicional no es alguien a quien matar. Antonin se acercó a él, limpiándose los restos de sangre de la cara antes de restregarlo en la camisa de Barty. Sonriendo como lo hizo. Quiero para él exactamente lo que tú quieres. Hacer que acepte la verdad. Que se acepte a sí mismo. No te preocupes, Junior. Harry vuelve a casa.